Desafío 26 del libro de texto de quinto grado. 3 de 3. Página 61. Consigna. De manera individual, traza las alturas de cada uno de los siguientes triángulos. Después, haz lo que se indica. Antes de iniciar con esta consigna, vamos a repasar algunas características de los triángulos. La altura de un triángulo es el segmento perpendicular a un lado, desde el vértice opuesto. Base y altura forman un ángulo recto. Todo triángulo tiene 3 bases y 3 alturas. En los triángulos equiláteros, las 3 alturas caen dentro del triángulo. En triángulos rectángulos, 2 alturas coinciden con algún lado y una altura cae dentro. Vamos a iniciar con este triángulo de color celeste. Es un triángulo equilátero. Esta línea amarilla es la primer base del triángulo. Este es el vértice opuesto y esta es la altura, que forma un ángulo recto con la base. En este triángulo vamos a trazar esta línea amarilla que representa la base. Este es el vértice opuesto y esta es la altura, que forma el ángulo recto. Este es el mismo triángulo. Ahora tomaremos este lado como base, el vértice opuesto y la altura formando un ángulo de 90 grados con respecto a la base. En tu libro vas a trazar las 3 alturas en el mismo triángulo. Observa cómo se cortan en el centro de este. Y aquí podemos comprobar que en los triángulos equiláteros las 3 alturas caen dentro. Este triángulo amarillo también es equilátero. Con esta línea negra representamos la primer base, el vértice opuesto y la altura, que forma el ángulo recto. Este es el mismo triángulo. Ahora tomaremos este lado como base. Esta es la altura que forma el ángulo de 90 grados. El mismo triángulo, el tercer lado como base, vértice opuesto y la altura, que forma el ángulo recto con la base. En tu libro, marca las 3 alturas que hemos trazado. Observa que se cortan en un mismo punto. Nuevamente observamos que en los triángulos equiláteros las 3 alturas caen dentro. Continuamos con el siguiente triángulo rojo que también es equilátero. Esta línea negra en un lado del triángulo es la base, el vértice opuesto y la altura, que forma el ángulo recto. La segunda base, el vértice opuesto y la altura. Nos falta trazar la tercera base y la tercera altura. Aquí las tenemos formando ese ángulo recto. En tu libro vas a marcar las 3 alturas. Nuevamente observamos que caen dentro del triángulo porque es equilátero. Ahora el siguiente triángulo equilátero. Marcamos primero la primer base, el vértice y la altura. La segunda base, el vértice opuesto y la altura. Recuerda que tiene que formar un ángulo de 90 grados y puedes apoyarte con tu transportador. La base 3, el vértice y la altura. Y en tu libro deberás marcar las 3 alturas, formándose los ángulos de 90 grados y además cruzándose por el centro. Comprobando nuevamente que en los triángulos equiláteros las 3 alturas caen dentro. A continuación tenemos un triángulo rectángulo. Observa que se forma un ángulo de 90 grados. Esta es la base, el vértice opuesto, aquí está el ángulo recto y la altura. En el mismo triángulo tomamos ahora este lado como base, aquí está el ángulo recto, el vértice
opuesto y la altura. Ahora trazaremos el lado más largo como base. Este es el vértice opuesto a la base, es decir, el que está enfrente de la base, el ángulo recto y la altura 3. Y nuevamente en el triángulo de tu libro vas a marcar las 3 alturas. Recuerda que en los triángulos rectángulos, 2 alturas coinciden con un ángulo, con algún lado, y una altura cae dentro del triángulo. Nuevamente tenemos un triángulo rectángulo. Marcamos la primera base, el vértice opuesto, el ángulo recto y la altura. Ahora tomamos este lado como base, vértice opuesto a la base, altura, porque ahí se forma el ángulo recto. Ahora el lado más largo lo tomamos como base, el vértice opuesto a la base, el ángulo recto y la altura. Y en tu libro vas a marcar las 3 alturas. Recuerda que en este tipo de triángulos una altura cae dentro y las otras 2 alturas son los lados del triángulo rectángulo. El triángulo rosa de tu libro también es rectángulo. Marcamos la primera base, el vértice opuesto y la altura, formándose en el ángulo recto con respecto a la base. Base 2, vértice opuesto, altura y ángulo recto. Base 3, vértice y altura. Ahora señala en tu libro estas 3 alturas. Recuerda que por ser triángulo rectángulo, una de estas alturas solamente caerá dentro y las otras 2 alturas serán los lados del triángulo. Por último, el triángulo verde, que también es rectángulo. Marcamos la base 1, el vértice opuesto y la altura, formándose el ángulo recto. Ahora este lado será la base, este es el vértice opuesto y la altura. Ahora este lado es la base 3, el vértice opuesto y la altura. Y en tu libro deberás marcar las 3 alturas. Una queda dentro y las otras 2 alturas son los lados del triángulo. En esta tabla vas a señalar con una palomita si cada uno de los siguientes enunciados es verdadero o falso. Primero, todos los triángulos tienen 3 alturas. Esto es verdadero. Todas las alturas son a la vez lados de un triángulo. Esto es falso. Recuerda que en algunos triángulos una altura cae dentro de los triángulos. Las alturas de un triángulo siempre se cortan en un punto. Esta afirmación es verdadera. Y por último, una altura de un triángulo es un segmento de recta que va de un vértice y es perpendicular al lado opuesto. Como recordarás, este enunciado es verdadero. Gracias por ver este video. Te invito a suscribirte gratis a este canal y activa la campanita para que recibas notificaciones cuando suba un video nuevo. Hasta pronto.